cabo la ceremonia de juramentación a la primera Junta Directiva de Así Saharaui Perú por el congresista Juan Pablo Chorrecota. Esta Junta Directiva está conformada por presidente, señor Michel Azcueta Gorostiza, vicepresidente, doctor Hernán Díaz Seminario, secretario general, doctor Roberto Rodríguez Rabanal, tesorero, Verónica Suchero Alba, vocal, Guillermo Villacosa Antelo, vocal, Fernando Carbone Campoverde, quien se encuentra en Europa realizando coordinaciones institucionales. Bueno, yo creo jurar por los derechos del pueblo de Saharaui, jurar para que en este país ese pueblo realmente tenga su propia vida, su propio territorio. Es importante. ¿Juráis por eso? Sí, juro. Yo creo que los ciudadanos del mundo que queremos una patria y un mundo mejor, que se los agradecerá. Incluirnos acá en su despacho y en el Congreso, para abrir las puertas para esta actividad y para este proceso que estamos iniciando. Gracias también, señor embajador de la República Árabe Saharaui Democrática, por estar con nosotros, señor embajador de Argelia, gracias también por acompañarnos, a Alberto Agencena Maruja, representando a la familia y al equipo de Javier Escanseco. Un aplauso aquí con nosotros también. Gracias por acompañarnos en este acto público de la recientemente instalación de la directiva de la recientemente formada Asociación Internacional de Amigos del Pueblo Saharaui, Saharaui Perú. Su presencia aquí no solo nos anima, sino que significa, como ha recordado el congresista, nuestro amigo también es congresista, que desde hace años la solidaridad de los peruanos con las causas justas de los pueblos y de manera especial con el pueblo saharaui, de ninguna manera se inicia hoy aquí, sino que es uno de los valores de nuestro pueblo, como lo señalaba nuestro recordado amigo y compañero Javier Escanseco, quien con un equipo de peruanos y peruanas ya formó y animó diferentes espacios de solidaridad activa con los hermanos saharauis que luchan por su tierra y por dar cumplimiento a esa causa justa del pueblo saharaui, que de ninguna manera nos es ajena, más allá de las distancias que físicamente pueden separarnos. El Perú es un país soberano que ama la paz, la justicia y la democracia. Es miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas y cumplidor de todos los tratados internacionales en los que participa como Estado soberano. Por eso, en cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, apoyó la descolonización e independencia de todos los pueblos en ese momento dependientes de las antiguas metrópolis, como lo señala el artículo 1 y el párrafo 2 de la Carta de Naciones Unidas, y las innumerables resoluciones de las diferentes asambleas generales de la ONU, en las cuales de manera específica se ordena reconocer la independencia del Sáhara Occidental con el correspondiente derecho de su pueblo al autogobierno como República Árabe Saharaui Democrática. Como se acaba de recordar Beto de Asen, Alberto, el Perú, junto con otros 83 estados del mundo, reconoció a la República Árabe Saharaui Democrática en 1984, el gobierno del recordado presidente Fernando Belaúnde, iniciándose las relaciones diplomáticas a nivel de embajadores. Sin embargo, en 1996, durante el segundo mandato de Alberto Fujimori, sin que mediara conflicto, diferendo o ninguna explicación, dicho gobierno decidió suspender unilateralmente las relaciones diplomáticas. Esta acción es una mancha negativa y antidemocrática en la reconocida historia de la diplomacia peruana. Nunca se ha dado una explicación de esta desdichada decisión, ni mucho menos se hizo una consulta al pueblo peruano, por lo que hoy nos unimos a todos aquellos
amantes de la libertad, de la justicia y de los derechos humanos y de las causas justas de los pueblos, que demandan al gobierno democrático del presidente Ollanta Humala que restablezca de una vez las relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática, como reconoció en su propio plan de gobierno. Amigos todos, la Asociación Aziz Saharaui Perú comienza hoy sus actividades con un plan de trabajo con el que deseamos movilizar la solidaridad de todos los peruanos con el pueblo saharaui, llamando a todos a participar en las actividades programadas y uniéndonos a las demás asociaciones que tienen el mismo objetivo en América Latina, como nos anima la carta que acabamos de recibir y que me permito leer para ustedes. Señor Michel Azcueta, presidente de Aziz Saharaui, estimado Michel, estimados amigos y hermanos, lamento profundamente no poder acompañarles en un evento tan significativo de juramentación de la primera Junta Directiva de la Asociación Internacional Amigos del Pueblo Saharaui, y en el cual se rinde tan justo homenaje a Javier Díaz-Canseco, quien fuera el principal defensor e impulsor en el Perú de la causa saharaui por su autodeterminación e independencia. La tarea que han asumido es fundamental. El Perú fue durante el gobierno del presidente Belaúnde uno de los primeros países de América del Sur en reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática y establecer relaciones diplomáticas. Luego, durante el fujimorismo se desconoció ese reconocimiento por presión y lobby del ocupante ilegal de Sáhara, el Reino Feudal de Marruecos. Para ello, se utilizó la inexistente figura de congelamiento, reñida con toda política de relaciones internacionales coherente y consistente, como bien lo denunció en tantas oportunidades Javier Díaz-Canseco. Junto a Javier, Liliana, Mocha, Diana y tantos amigas y amigos, tuvimos la oportunidad, hace más de 10 años atrás, de impulsar la constitución de la Asociación de Amistad con la República Árabe Saharaui Democrática en el Perú. Múltiples iniciativas se realizaron en el Congreso, estamos acá presentes, ante los gobiernos de Toledo y García, en los medios de comunicación y en la sociedad civil. Recuerdo que junto a Javier Díaz-Canseco y el canciller saharaui Salem Luis Saleh, conversamos en el 2006 con el hoy presidente Ollanta Humala y Nadine Heredia sobre la situación del pueblo saharaui y su histórica relación con el pueblo peruano. Años después, Gana Perú incorporó formalmente en su programa de gobierno la decisión de restablecer el reconocimiento del Perú a la República Árabe Saharaui. Luego de las elecciones tuve la oportunidad de conversar sobre la causa saharaui con el presidente electo, con su vicepresidente y luego con el presidente del Consejo de Ministros y, por cierto, con Alberto Albiancén, amigo y compañero activo y solidario con la Casa Saharaui en mi calidad de presidente de la Asociación Latinoamericana de Amigos de la República Árabe Saharaui Democrática. Como era de esperar, detrás de todas estas acciones y gestiones siempre estuvo la incansable voluntad de Javier. Espero que la palabra empeñada por el actual gobierno del presidente Ollanta Humala de restablecer relaciones con la RAS se materialice antes del término de su gestión. Díaz-Canseco fue, como pocos, un internacionalista que trascendió las fronteras del Perú. Luchó contra todo neocolonialismo por la autodeterminación de los pueblos más allá de nuestro continente, sin dejarse abatir con la misma consistencia y perseverancia que lo caracterizaba en su trabajo como congresista y militante. Hoy, en el África del Norte, en el todavía ocupado Sahara Occidental, Javier es recordado con afecto y agradecimiento por el pueblo saharaui y los dirigentes del Frente Polisario, quienes, enterados de su fallecimiento, expresaron de corazón su profundo pesar por la partida de un hombre íntegro, honorable y solidario. Esas fueron las palabras que el presidente y el canciller saharaui me pidieron transmitir en sus funerales a sus amigos, compañeros y familiares. Me sumo a la distancia de todo corazón a esta importante actividad y les deseamos un fecundo trabajo de solidaridad. Cuenten en sus tareas con toda la colaboración de la Asociación
de Amistad con la República Árabe Saharaui y de la Asociación Latinoamericana de Amistad con la misma República. Esteban Silva Cuadra, presidente, Asociación Latinoamericana de Amigos de la RAS y Asociación Chilena de Amistad de la RAS. Amigas y amigos, en nombre de la libertad, de la vigencia de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos y de la democracia, les animo a dar a conocer la injusta situación por la que atraviesa el pueblo saharaui y extender nuestros brazos por encima de continentes y océanos para abrazar a nuestros hermanos saharauis, construyendo juntos un mundo mejor. ¡Que viva la República Árabe Saharaui Democrática! ¡Que viva! ¡Que viva la causa justa del pueblo saharaui! ¡Viva! ¡Que viva el Perú! ¡Viva! Gracias. Yo fui uno de los que redactó el plan de política exterior del programa de Canadá. En uno de los puntos de ese programa, efectivamente figuraba el reconocimiento de la República Saharaui, además de nuestra solidaridad con Argentina por las Malvinas, nuestro apoyo a la cuestión palestina y el caso de la República Saharaui. Y es por esa razón que he estado también involucrado en las conversaciones que se tuvo posteriormente a julio del 2011 para restablecer las relaciones entre el Perú y la República Democrática de Sahara, ¿no? Una cosa que voy a contar o informar, digamos, cuáles son las razones más allá. Lo primero que quisiera decirles que la cuestión saharaui, o la cuestión del Sáhara, no es del Sahara, es del Sáhara, es la última cuestión colonial en el África, ¿no? No voy a explayarme, pero es consecuencia de la forma como España en el año 1975 deja una administración colonial y prácticamente le entrega el territorio a Marruecos y a Gabón. 2 años antes se había creado el Frente Polisario. Yo recuerdo el año 1975 cuando hubo acá la reunión de los malineados, ¿no? Y pasaban los documentales de la lucha del Frente Polisario. O sea, era una lucha extraña porque era una guerra de guerrillas no en las selvas de Vietnam, sino en los desiertos del Sahara, una cosa ahora que Alisa nos explica cómo es posible hacer una guerrilla en medio del desierto, ¿no? Es una cosa realmente extraña, ¿no? Uno siempre imagina la guerrilla en la selva, en la quebrada, o de los árboles, ¿no? Están en las dunas, en fin, ¿no? Y como consecuencia de ese acuerdo tripartito de España, Mauritania y Marruecos, en la práctica se desconoce la autodeterminación del pueblo saharaui. O sea, en realidad, la salida de España de los territorios coincide con la muerte en la cama de ese viejo dictador Franco y el abandono en la práctica de las responsabilidades españolas frente al pueblo saharaui, que había esa zona de una colonia española del siglo XVI, algo así como nosotros en el siglo XVI. Consecuencia de ello, de la lucha armada que realiza inicialmente, o la lucha por la liberación que realiza el Frente Polisario, el año 78 se retira Mauritania del acuerdo y llega un acuerdo con representantes auténticos del pueblo saharaui. Sin embargo, Marruecos está
invade prácticamente el territorio, la famosa Mancha Verde, y de ahí en adelante lo que hay es una típica dominación colonial del pueblo saharaui. En realidad, si uno lee la literatura sobre el problema de la cuestión saharaui, es evidente que es un problema colonial. O sea, por ejemplo, el tema saharaui está en el Comité de Colonización de las Naciones Unidas, como también está la cuestión de las Malvinas en el Comité de Colonización de las Naciones Unidas. Hay una política muy clara de discutir, hay una política muy clara de Naciones Unidas de reconocer que se está frente a una cuestión colonial. Y por lo tanto hay una política de seguimiento que consistió en una primera etapa, en un referéndum en el cual tenía que decir el pueblo saharaui su independencia o su pertenencia, digamos. Yo quiero hacer un paralelo, yo sé que es difícil hacerlo, pero vale la pena, ¿no? Luego, como dicen ustedes, luego de la guerra del Pacífico, Tacna y Arica tenían que pasar, o tenían que hacerse un referéndum luego de 10 años de la firma del Tratado de Ancón, ¿cierto? Como dicen ustedes, ese plebiscito nunca se hizo, y lo que hubo fue un movimiento migratorio, por llamarlo de forma diplomática, o traslado forzoso de chilenos a Arica y Tacna, ¿no? Lo que se llamó la época de la chilenización de Tacna y Arica. No sé si ustedes vieron esta exposición de este fotógrafo Runciman en la Católica que hacía fotos aéreas. Hay una foto de la casa de Tacna antes del 29 que era dibujada con una cruz como señal, digamos, que pertenecientes a las familias peruanas. Hay textos extraordinarios de peruanos que cuentan de niño cómo se les decía que todos los días se les olvidaba cantar el himno chileno en el colegio, y como los niños no cantaban, castigaban todos los días, ¿no? Y por cómo los hombres salen de Tacna y se quedan las mujeres. Entonces, digo esto porque el asunto del referéndum me pareció lo que nos pasó a nosotros hace ya más de un siglo, ¿no? Porque teníamos una fuerte migración o desplazamiento poblacional marroquí a las zonas saharaui, con lo cual, desde el punto de vista, hacían inviable el referéndum, cosa que también fue reconocida por las Naciones Unidas. Inclusive la sentencia, respetando de modo de nosotros, la sentencia de la Corte de La Haya señala que no hay ningún vínculo histórico entre Marruecos y los territorios saharauis. O sea, por lo tanto, en realidad los argumentos, digamos, las razones históricas que quieran ustedes calificarlas, etcétera, en mi opinión están del lado del pueblo saharaui, ¿no? Como están del lado, en mi opinión, en el caso de las Malvinas, del lado de la República Argentina, ¿no? Lo que pasa es que, en fin, hay una política claramente colonial. Y si uno se fija bien el comportamiento marroquí, ¿no? Es realmente inaceptable. O sea, ellos han construido un muro de 2.700 kilómetros que dividen los territorios saharauis. En una parte como está en Argelia,
día, por ejemplo, uno puede ver también las murallas que han levantado el Estado israelí, la cuestión palestina, o las murallas que levanta Estados Unidos en la frontera sur con México. ¿Sabes? Esta costumbre de levantar murallas ahí cuando no se quiere ver mucho y aceptar la realidad. Lo que quiero decir es que estaba frente a un hecho, en mi opinión, absolutamente claro, o sea, desde el punto de vista de la legalidad nacional, desde el punto de vista del comportamiento de las Naciones Unidas, desde el punto de vista además del reconocimiento, ¿no? de organismos tan importantes como la Unión Africana o de países en América Latina, como el caso de México, o el caso de Venezuela, el caso de Bolivia, el caso de Ecuador y otros países que reconocen, ¿no? a la autoridad saharaui y a su presidente. Pues, tuve la oportunidad de conocer en Argelia hace pocos meses y a su primer ministro, digamos, ¿no? Entonces, hay literatura, pues yo no quiero abundar en estos temas que son bastante interesantes, que hay información al respecto, ¿no? Yo lo que quiero decir es lo siguiente: en el caso específico del Perú, el Perú estableció relaciones con la República Saharaui en el año de 1984, durante el gobierno del arquitecto Fernando Velarde. El año 96, bajo, en mi opinión, la dictadura fujimorista, y teniendo como canciller a Francisco Tudela, este personaje que todavía cree que existe en la Guerra Fría, digamos, no es que se rompieran relaciones, sino que hay una figura de retiro de embajadores entre el Perú y la República Saharaui. Cuando asumió este gobierno, Javier Francisco y yo nos apersonamos varias veces de la Cancillería, inclusive acompañado de Alice Salvento. Hablamos con el canciller y el vicecanciller en diversas oportunidades, planteándoles la necesidad de restablecimiento de las relaciones. Además, porque ese es un punto del programa de Gana Perú que había ganado el gobierno. Más allá que esto puede sonar un poco chiste, pero estaba en el programa el asunto saharaui. Ahí los argumentos que se han manejado para no restablecer las relaciones con la República Saharaui fueron diversos, desde que iba a haber una cumbre de AMPA, ¿no? Lamentablemente las dictaduras árabes, ¿no? Las monarquías árabes, por llamarlas o dictaduras, digamos, ¿no? Apoyan a Marruecos, o sea, y por lo tanto hay un problema de comillas geopolítico frente a la AMPA. Se dijo que pasada la cumbre de la AMPA se iba a establecer, se iba a discutir el asunto saharaui. Inclusive el gobierno envió una misión a ver los campamentos de refugiados y se planteó la necesidad, y yo estuve presente en la discusión, de una ayuda humanitaria, porque las condiciones realmente los campamentos de refugiados son bastante duras y difíciles. Ahí también que vi ahí, por contar mucho, no el video cómo son las condiciones de vida. Lo cierto es que de ese momento ahora no se ha hecho nada. O sea, la Cancillería no se ha vuelto a pronunciar sobre el tema saharaui. Se ha logrado incorporarlos al Parlamento Latino como miembros observadores, porque también hay una política de boicot, pero en realidad me parece fundamental que se presione y se propagandice el asunto saharaui. O sea, porque si no hay presión para que el Perú restablezca relaciones económicas con la sociedad saharaui, mi impresión es que no lo va a hacer, por más que uno haya hablado y apelado y buscado, ¿no? Y digo esto porque el lobby marroquí es muy fuerte acá. Lo digo con mucha claridad, sin ánimo de hacer escándalo, porque no me gusta.
tiene representantes directos de los marroquíes, o sea, y han presionado duramente para que el Perú no restablezca relaciones con la República Saharaui. Hace poco han salido, o sea, según comunicado, una asociación de peruanos, Perú marroquí, que sigue la esposa del congresista González Posada, que a su vez fue a quien le regalaron los 6 camellos, que además eran de la República Saharaui, de la zona saharaui, que se murieron al poco tiempo, como dieron al parto, cosa que no podían darle en la boca china, ¿no? Y digo esto porque hay que hacerlo con mucha práctica. O sea, hay una pelea, curiosamente, o hay una pelea simplemente, donde la monarquía marroquí despliega mucha energía y otras cosas más también despliega como invitaciones a su país, cosa que no he llegado a aceptar por razones de seguridad. Y que es fundamental que nosotros como peruanos, a favor del reconocimiento de la República Democrática Saharaui, nos concertemos y hagamos presión del mismo nivel que hace, por ejemplo, Marruecos. ¿Sí? Es fundamental que este asunto se difunda. Por eso me alegro mucho que empiece el partido Perú-Argentina, que estamos los unos cuando lo primero. El primer gol, no sé qué, me agrada mucho la presencia porque es importante que ustedes se conviertan en los difusores del problema saharaui, ¿no? Curiosamente, junto con Guinea Ecuatorial, que es la única república que habla también español. Entonces, y es fundamental entender, o sea, leerse el proyecto, nutrirse información, pero sobre todo hacer presión, y me alegra mucho que sea un nuevo comité encabezado por Michelle Arteta, que yo sé que es peruano, pero que tiene y cuya responsabilidad también es importante en la cuestión saharaui. Ese es el conjunto de mi mensaje. O sea, uno está en un problema colonial, es un caso típicamente colonial, que está en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Hay resoluciones, desde mi punto de vista, en las Naciones Unidas que señalan este carácter, que plantean soluciones, algunas de ellas francamente disparatadas, como hacer de los territorios saharaui una especie de Puerto Rico, digamos, ¿no? Para poner en esos términos, o sea, un gobierno, entre comillas, autónomo, pero que la política exterior, entre otros, el asunto de la moneda, y va a depender del Estado marroquí, como sucede en Puerto Rico, que es otro Estado, en mi opinión, colonial, ¿no? O sea, en América Latina, ¿no? Y por lo tanto, hay la sentencia de la Corte de la Haya, en fin, hay suficiente material para argumentar que lo que se comete contra ese pueblo y contra ese país, más allá que no tenga territorio fijo, estable, es una violación de la derecho internacional y además una permanente violación de los derechos humanos, como también se sabe sobre la represión contra aquellos que piden su independencia, ¿no? Pues yo sí creo que espero que el comité y con todos aquellos que estamos con su independencia y aquellos con su determinación, tengamos la capacidad de reflexionar, tengamos la capacidad de visibilizar el asunto o la cuestión saharaui, ¿no? Porque son pocos los países, o son pocos los estados coloniales que existen, ¿no? O sea, son pocos y me parece fundamental para que vamos a vivir un mundo democrático, en fin, libre, como guste llamar las situaciones coloniales deben efectivamente terminar, ¿no? Entonces,
sabe de qué estamos hablando, no son países, entre comillas, cercanos al nuestro, estamos en la misma región, ¿no? Pues cuando uno explica la República Saharaui, hay un poco que es difícil de entender, y yo entiendo perfectamente el problema, ¿no? Es como si también le dijera, ustedes saben que son los kurdos, no son los kurdos, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son sus problemas? Por eso me parece bien que vengan, me parece bien que lean, me parece bien que pongan el problema, y sería bueno pensar una campaña, una carta dirigida a la canciller pidiendo después que se restablezca la relación con la República Saharaui. Se ha firmado varios miles de personas, inclusive yo no sé si existe, creo que antes existía una liga de amistad entre el Parlamento Saharaui y el Parlamento y el Congreso peruano, ¿no? Sería bueno que se cree, ¿no? Para justamente difundir y ejercer presión contra otra presión que va en sentido contrario. Entonces yo creo que todo eso es fundamental hacerlo, y yo les agradezco su invitación, y le agradezco mucho a Elisa Lim su amistad y su aprecio. Le debo una visita a su casa para tomar el té. Y bueno, sigamos adelante, exijamos que se lo reconozca, exijamos y además solamente lo digo una sola vez, paremos el orden marroquí, paremos el orden marroquí, que es el problema. Muchas gracias. La verdad que pensar que en muchos lugares del mundo todavía existen situaciones muy críticas, situaciones donde los derechos no se expresan como deben ser, donde los niños crezcan en un territorio donde digan, esta es mi tierra, este es mi territorio, este es mi país, o cuando los hombres y las mujeres puedan construir sus casas y sus viviendas para poder construir futuro. Cosas elementales en la vida, cosas muy elementales en la cotidianidad de cualquier humano. Tener una casa, tener un territorio, tener una sonrisa, tener una perspectiva de vida, tener una perspectiva de país. Y lamentablemente, esa perspectiva es acortada a un pueblo que lamentablemente en este momento está sujetado a vivir en campamentos, donde esa perspectiva que debemos tener todos los humanos se corta. Y creo que eso es una situación que a todos los que creemos que los humanos tenemos que ser mejores, que los humanos tenemos que comprometernos con la vida, tenemos que levantar la voz y decir, hay humanos en todas partes del mundo que queremos un mundo mejor, queremos un mundo donde respete los derechos, un mundo donde realmente tengamos y podamos crecer y decir, este es mi país, esta es mi tierra autodeterminada, con mi propia voluntad. Creo que ese es un elemento fundamental en el cual creo que ninguna persona que cree en la vida puede estar en contra. Cuando se me propuso hacer el evento, yo soy sincero de mi partida y dije a algunos hermanos en principio, quiero decirles con sinceridad, porque me dijeron, bueno, esto puede traer conflictos con un país a la cual el Perú tiene relaciones, etcétera, etcétera. Pero dije, hay que mantener el equilibrio. Nosotros queremos tener relaciones con todos los pueblos del mundo. ¿Por qué tener marginalidad con un pueblo que busca simplemente vivir, determinarse y decir, esto soy yo, este es mi país, esta es mi cultura, ¿por qué no? Nosotros no podemos cerrar los ojos ante la realidad y ante la existencia de ciudadanos del mundo que quieren expresar libremente su identidad, quieren expresar libremente su cultura, quieren expresar libremente su perspectiva histórica. Entonces, accedimos
un fuerte aplauso. Pero en Coelho hay afirmaciones que también empezaron a dibujar el comportamiento histórico de los hombres que están vinculados a esta casa que es el Congreso. Hablamos de Javier Díaz Canseco, que desde el principio yo creo que es importante valorar el esfuerzo que han hecho muchas personas, porque han entendido que es importante defender los derechos, es importante defender la vida, es importante también defender la integridad de los pueblos sin miramientos políticos e ideológicos, defender que algo es elemental, la vida. Y creo que ese es el valor más importante que a todos nos debe gustar unir. A veces se habla de un mundo globalizado, pero no vemos que hay cosas que se globalizan. Los derechos deben ser entendidos, admitidos por todo el mundo, pero lamentablemente hay intereses que evitan que esos derechos sean entendidos por todo el mundo. En todo caso, aquí estamos. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes a nuestro Congreso. Le damos la bienvenida y esperemos que nuestro Congreso también asuma con mucho esfuerzo la posibilidad de buscar una unidad con todos los pueblos del mundo y no tomar una actitud marginal y decir no con este pueblo sí, con este pueblo no. Eso ha hecho mucho daño. Hablamos de integrarnos con el mundo, ya pues seamos prácticos, integrémonos con el mundo sin asumir criterios sectarios que más pesa el aspecto político ideológico y no pesa el sentido de la vida, el sentido de la identidad o personas humanas en el mundo. Muchísimas gracias, bienvenidos a Experiencia de Luz. Yo vuelvo a encontrarme con un ciudadano saharaui después de 20 años, curioso. Cuando me llamaron para ser parte de la asociación, volvieron a mi memoria recuerdos increíbles porque en el año 1978 yo estaba trabajando en la UNESCO y teníamos un contacto muy estrecho con el Frente Polisario, que era el brazo armado del pueblo saharaui. Y recuerdo que se hizo una reunión en la que estaban presentes, la que nos invitaron a ver una película que le mencionaba al señor embajador hace un momento, que se titulaba Tenemos toda la muerte para dormir. Era una invitación a luchar por la independencia de ese pueblo. Hermosísimo, era conmovedor ver a la gente en el desierto trabajando, ¿no? Como decía Alberto, no se imagina la capilla en el desierto, es imposible imaginarlo, ¿no? Pero ver a la gente construyendo el desierto. Bueno, los limeños viven en el desierto, en realidad lo han disimulado bien, pero era extrañísimo. Bueno, y se alquiló un cine en el barrio latino para hacer una presentación. Invitaron a todos los embajadores de la UNESCO, a todos los embajadores ante la UNESCO, a todos. Y invitaron a gente que estaba vinculada a ONGs, etcétera. Yo en ese momento era parte de un comité de solidaridad al interior de la UNESCO. Y me acuerdo que en la presentación estaba el embajador de Argelia, que también está aquí presente, estaba el embajador de Vietnam, el embajador de Cuba y yo, que no era embajador de nada, más la gente del Frente Polisario. Había venido el jefe de las Fuerzas Armadas, estaba toda una cosa muy bien planeada, no había ningún tipo de solidaridad porque no había ningún tipo de información en Europa. Y aquí menos. A mí, como yo escribo y como hablo con todo el mundo en la calle, la gente te para y te habla y dice, eso lo inventó usted, me dijo una señora el otro día, que eso lo sacaron a mí, lo he inventado yo. Ya está cansado de hablar de Cuba y esa cosa y hablar mal de los Estados Unidos. Usted no se cansa nunca de haberse inventado los saharauis. ¿Qué es eso? Y yo era difícil explicar a la señora, es muy difícil explicación. Aquí es un saharaui. Acá un día me tuve que salir con el señor embajador para mostrarlo. Mis chiquitos son saharaui. Bueno, y era muy difícil explicarlo a la gente. No tiene la menor idea, no hay información. Y la prensa está tan condenadamente coral, que ahora hablan de monopolio, cuando hace años que hay un monopolio ideológico
que solamente presenta una idea y quien está con esa idea está mal. Eso no es monopolio. Monopolio es cuando le meten la mano al bolsillo. Cuando hay un problema económico, monopolio. Antes no era monopolio. Todos los diarios dicen lo mismo. Y si los diarios no mencionan la temática saharaui, los saharauíes no existen. Existen en la medida que los medios se ocupen. Y los medios no se ocupan jamás. Ni los medios españoles, lo están mirando en el país estos días, ni una letrita vinculada a los temas saharauíes. Por lo tanto, es indispensable que personas como ustedes que están aquí y que nosotros como miembros de la asociación agradecemos, difundan todo esto. Yo voy a hacer lo imposible por la radio, en los medios que me inviten en mi programa, de difundirlo y hacerle comprender a esa señora que me dijo que no existían los saharauíes, que los había inventado yo, que no, que es verdad, es una cuestión de honor también, uno encuentra inventando cosas así, ¿no? Pero esto es cierto, es increíble, porque te llama gente en la radio, te llama gente y te hace preguntas rarísimas, totalmente fuera de contexto, porque tienen una visión de la realidad que no coincide con la realidad misma. Nunca coincide uno con la realidad misma, tampoco lo exageremos, pero los diarios han inventado una realidad propia y si en esa realidad no incluyen al pueblo saharaui, ellos no van a existir. Entonces tenemos que agregar desde los medios de comunicación que tienen realmente un monopolio ideológico monstruoso para cambiar todo esto. Y yo lo único que puedo hacer es pedirle a ustedes que no le crean los diarios, que no le crean a la televisión, que siempre busquen respuestas alternativas. Estamos llenos de mentiras. Es increíble cómo deforman todo lo que... Cualquier palabra es deformada, se transforma a partir de la imaginación de los dueños de los medios, ni siquiera de los periodistas. Los periodistas compiten a ver quién es más baboso, quién es más quién se adhiere más a la causa. Bueno, yo no quiero que está a Michelle Ascueta porque tengo un montón de papeles acá, eso de blanco. Ah, no, está en blanco. A mí me dijo Verónica, que es la madre de toda la asociación, que yo tenía que ser entretenida. Por eso a mí me cuesta mucho hablar en serio. Porque si hablar en serio, ya tendría una úlcera grande allí y posiblemente un infarto. Entonces trato con humor soportar este mundo trágico en el que estamos viviendo. Que además, lo que yo siento que estamos discutiendo nosotros es cómo pintar la cocina, cómo pintar la sala mientras la cocina se incendia. Porque yo quiero solamente una cosa subrayar que es ajena a los saharauíes. Estados Unidos acaba de cerrar el mayor observatorio meteorológico referente al medio ambiente del mundo, lo acaba de cerrar definitivamente. Acaba de licenciar el 70% de sus técnicos vinculados al medio ambiente y acaba de prohibir al 30% restante que informen sin pedir permiso sobre el cambio climático. La impresión que yo tengo es que las cartas están echadas, que ya no se puede hacer nada y no entiendo que de otra manera es por ahorrar plata, pues eso no cuesta nada, y aparte la plata la fabrican ellos. Es decir, si dejan de observar un tema que está transformando el mundo, quiere decir que ya esa transformación es inevitable. Es dramático, bueno, pero por lo menos siguen evitando los saharauíes estar presentes como ciudadanos del mundo y como comunidad reconocida. Muchas gracias. Señor Alizabén Cirice. Señor congresista Juan Pare, señor embajador de la República de Argelia, señor Alberto, organización parlamentaria andino, señores presidentes y dirigentes de la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui, distinguida audiencia. Permítanme expresar mis agradecimientos al congresista Juan Pare, al señor Michelle Ascueta y a los demás organizadores del evento por la invitación que me han extendido, la cual me permite tener el honor de estar entre todos ustedes en este día en el que asistimos a la presentación oficial y la juramentación de la directiva de la Asociación Internacional Amigos del Pueblo Saharaui, ASI Saharaui, Perú. Un especial agradecimiento también a las amigas y amigos miembros de la asociación por esta iniciativa de constituir una nueva entidad de amistad, solidaridad y apoyo al pueblo saharaui en su justa lucha
por los legítimos derechos a la autodeterminación, la independencia y el respeto a sus derechos humanos. En esta ocasión, no voy a referirme a la problemática saharaui y el sufrimiento de su pueblo a raíz de la invasión y ocupación ilegal de su territorio por parte de Marruecos desde hace 38 años, porque considero que en las intervenciones y los interventores que me han precedido han hablado lo suficiente sobre este tema de descolonización pendiente en pleno siglo XXI. Además también de las imágenes que hemos presenciado hablan por sí solas. La inauguración de esta nueva asociación en este día y en este lugar tiene mucho significado para nosotros, porque coincide con el 38 aniversario de la Unidad Nacional Saharaui, que conmemoramos el 12 de octubre de cada año. Y ahora, por la diferencia horaria, en el Sáhara Occidental ya estamos en el día 12 de octubre. El 12 de octubre de 1975 se constituyó el primer Consejo Nacional Saharaui, o Parlamento contemporáneo, en sustitución de la Asamblea de la época colonial. Es importante también este acto, porque se realiza nada más que en la sede del Congreso de la República del Perú, es decir, esta emblemática casa de la representación del pueblo peruano, lo cual refleja la importancia de las relaciones de amistad y solidaridad entre nuestros dos pueblos, el pueblo saharaui y el pueblo peruano. La formación de esta asociación no es un hecho casual ni aislado, sino una continuación y ampliación de la amistad y hermandad que ha existido siempre entre el pueblo saharaui y los pueblos de América Latina en general. Ejemplo de ello, la última carta que hemos escuchado, y particularmente en el pueblo peruano, puesto que compartimos y nos unen varios elementos comunes: el idioma español, por ejemplo, un historial colonial común, todos fuimos colonia española, la cultura hispana, etc. Un ejemplo de esta amistad y solidaridad es la presencia de todos ustedes hoy en este acto, y en el que también se hace un reconocimiento póstumo a un gran amigo del pueblo saharaui y un gran defensor de la justa lucha por su derecho a la autodeterminación y el respeto a sus derechos humanos durante mucho tiempo, el difunto congresista Javier Díaz-Canseco, que en paz descanse. También hay que citar otros nombres que se encuentran presentes con nosotros en esta actividad. El excongresista Rafael Vázquez, que ha trabajado durante la última legislatura a nivel del Congreso peruano y se ha cosechado buenos resultados, entre ellos cartas, firmas recogidas en el que pudo recoger más de la mitad de los congresistas del Perú firmando por la causa saharaui. Otro ejemplo también, nuestro gran amigo y defensor de la causa saharaui, Alberto Adrián Seno, congresista o parlamentario andino, que acabamos de escuchar sus testimonios en persona. Los saharauis, desde el comienzo de su lucha contemporánea contra el colonialismo español a principios de los años 70 del siglo pasado y la posterior ocupación de su territorio por Marruecos, había venido a América Latina en busca del apoyo y la solidaridad a su causa, y el Perú fue uno de los países de este continente a donde llegaron las primeras delegaciones saharauis. Acaban de ser testimonio de esto lo que nos contó el señor Alberto Messi. Actualmente el pueblo saharaui, que debido a la justeza de su lucha por sus derechos legítimos, cuenta con numerosas asociaciones y comités de amistad en los 5 continentes. Para citar algunos ejemplos, tenemos asociaciones
asociaciones de amistad, por ejemplo en Japón, en Indonesia, en Australia, en varios países africanos, en Estados Unidos, en casi toda Europa. Como ejemplo, solamente en España hay más de 750 asociaciones, en Francia más de 35, en Italia otro número mayor, etcétera, etcétera. Y en América Latina hay asociaciones y comités de amistad en varios países, por ejemplo en México, en Panamá, en Nicaragua, en Colombia, en Cuba, en Venezuela, en Perú, en Chile, en Argentina, en Uruguay y Brasil. Esto sin hablar de los países que reconocen a la República Saharaui Democrática, con los que hay relaciones diplomáticas, hay embajadas, etc., a nivel de todo el mundo. Ya que esto lo cito solamente en el contexto de las asociaciones y los comités de solidaridad con el pueblo saharaui, porque el otro es un tema también que se puede hablar mucho de él. No quiero dejar también de mencionar el papel importantísimo que ha jugado un gran amigo del pueblo saharaui y defensor de su causa en el Perú, el periodista Ricardo Sánchez Serra, que ha escrito mucho sobre este tema y que ayer mismo estaba hablando ante la cuarta Comisión de Descolonización en las Naciones Unidas defendiendo la causa saharaui. Es un ejemplo realmente a seguir y admirar. Otra vez más, mis agradecimientos en nombre del pueblo saharaui y hermano pueblo peruano por la amistad y la solidaridad que siempre ha mostrado hacia nuestro país. Amigas y amigos, miembros de la asociación, os deseo mucha suerte y muchos éxitos en sus futuras actividades. Hay muchas cosas que trabajar. Tenemos muchos campos donde podemos actuar, desde la información hasta la cooperación, hasta la solidaridad, etcétera, etcétera. Y los que han hablado aquí han dejado claro lo que son las pautas y las líneas sobre las cuales hay que trabajar. Muchas gracias. Esta reunión tiene dos grandes motivaciones que no están disociadas entre sí. Sobre la primera se ha hablado en extenso desde diferentes ángulos a través del componente histórico, lo que significa las relaciones entre Perú y la República Árabe Saharaui Democrática, entre otros aspectos. Pero la segunda gran motivación es el homenaje a un gran hombre, a un gran peruano, Javier Descanseco. Las dos grandes motivaciones no están disociadas, decía, están entrelazadas, porque justamente cuando hablamos del apoyo, la solidaridad con el pueblo saharaui, a partir de la experiencia peruana, tenemos que referirnos a los aportes diversos. Y uno de los aportes principales estuvo en la acción de Javier Descanseco. Y por lo tanto, hablar de la solidaridad con el pueblo saharaui es hablar de muchas personas, entre ellas de Javier. Pero por esas cosas de la vida, cuando se programó este acto, obviamente no conocíamos algo que ha sido noticia hace pocos días, ¿no? Todos sabemos que Javier fue sancionado por este Congreso, no es del caso calificar. Creo que a buenos entendedores y entendedoras, mejor no explicitaciones. Tenemos conocimiento que a través del Poder Judicial hay una voz legal que está dando su palabra, está diciendo su palabra, está manifestando su veredicto, que esperamos que a través de los cauces adecuados, en el marco de una institucionalidad democrática, como es la que impera en nuestro país, esto tenga el cauce correspondiente y Javier sea desagraviado por ese acto que evidentemente ha estado muy lejos de lo que es la honra
Y por otro lado, cuando hablamos de un homenaje a Javier, quiero ser breve, con esto quiero terminar, estamos hablando de los principios, estamos hablando de los valores, estamos hablando de la concordancia entre lo que se dice y lo que se hace. Estamos hablando de la coherencia entre el pensamiento y la acción, algo que en nuestro país aparece por momentos como una especie en peligro de extinción. Entonces, creo que ejemplo de ese tipo debemos seguirlo todos y todas. Yo quiero hacer una pequeña licencia. Yo conocí a Javier cuando era cachimbo en la universidad. Él ya estaba egresando. Era presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Javier. Y bueno, meses después yo fui presidente del Centro Federado de Estudios Generales. Y recuerdo que Javier asistió a esta juramentación y me dio consejos que los tengo presentes a lo largo de los años. Bueno, tan es así que a los pocos años yo también fui presidente de la Federación de Estudiantes de la Católica y en muchos momentos del derrotero y el devenir de nuestra patria hemos estado juntos, a veces no necesariamente de acuerdo, pero dentro del marco del diálogo, del pluralismo, de la tolerancia y el entendimiento mutuo. Creo que cuando hablamos de Javier de Canseco, estamos hablando del hombre, del pensamiento y sobre todo de la acción, la coherencia, la concordancia. Hay un filósofo que siempre nos hace reflexionar sobre al hombre no por lo que dice, sino sobre todo por lo que hace. Y Javier de Canseco ha hecho mucho por el Perú, ha hecho mucho por la solidaridad con el pueblo saharaui y otras causas, y por eso, a casi 5 meses de su fallecimiento, poco más, creo que Javier se nos fue, pero en el fondo se quedó. Muchas gracias. Perú, señora Diana Zapata. Buenas noches a todos y todas. Muy emotivas las palabras que acabo de escuchar, pero por delante quisiera manifestar que quien debería estar acá es Liliana, la esposa de Javier. Lamentablemente, innumerables hacen imposible su presencia. Hemos escuchado todos las gratas palabras de todos los ponentes, reconociendo el compromiso de Javier con la causa saharaui. Este congreso ha sido testigo de varias de sus actividades. Como decía Beto minutos atrás, Javier fue presidente de la primera Liga Parlamentaria de Amistad de Perú con la raza, en el año que se fundó justamente el 1 de octubre del año 2005. De allí no se ha podido reactivar durante el segundo gobierno de García y durante este gobierno. Razones también lo han manifestado los ponentes, porque no hay un sustento jurídico para que ello no se pueda hacer aquí en el país. Sin embargo, es una tarea que también está presente y hay un compromiso de poder implementarla de repente en más corto tiempo y que también pueda ser esta una actividad que la podamos ver más temprano que tarde. Quiero, estimados amigos, agradecer este homenaje y también señalar que todos los aquí presentes y muchos más que por diversas razones no están aquí el día de hoy, pero que sus corazones están con el pueblo saharaui, nos comprometemos a batallar por que el pueblo saharaui pueda ser efectivamente
libre, tener su territorio y podamos compartir esa alegría que esperamos desde hace mucho tiempo. Muchas gracias. Se podrá quizás aprisionar al pueblo, se podrá aprisionar el cuerpo, pero no se podrá aprisionar nunca el alma. El deseo de justicia y libertad siempre van a liberar y van a triunfar más tarde o más temprano. Permítame darle lectura a un poema saharaui. Tienen ustedes ahí en pantalla a la responsable, a la autora de esta poética, que está resumiendo, tal como su nombre lo dice, nostalgia, sueños y lucha. Dice así: una mirada en la inhóspita jamada, un pensamiento en una calle ocupada, a pesar del muro que los divide, se unen en el dolor de una misma herida, estremecedora como el silencio nocturno, fría como el filo de una espada y candente como el crujir de las brasas, el sentimiento inagotable de amor a la patria, susurrando, recorre cada milésima de milímetro. A donde quiera que vaya un saharaui, la nostalgia camina por los ecos del pasado y el peso del anhelado futuro erguido en los hombros, con la seguridad de que los sueños no están aniquilados. 40 años de digna lucha y resistencia que no serán en vano hasta la total independencia. Nuestro homenaje al pueblo saharaui, nuestro saludo como maestro, docente de historia, y sobre todo traemos el afecto, el abrazo fraterno y la solidaridad total de parte del gremio de escritores del Perú. Y si hay un poeta que significó la libertad, la justicia, el deseo de una humanidad distinta, ese fue César Abraham Vallejo Mendoza. Nuestra misión dentro del gremio de escritores es difundir la poesía de Vallejo. Decía el señor embajador Saharaui de que había mucho que hacer a esta junta directiva. Ustedes saben que Vallejo tiene un poema que termina diciendo: hay hermanos, muchísimo que hacer. Para ustedes y con todos los éxitos que pueda tener esta junta directiva, al pueblo saharaui, nuestro fraterno saludo de César Abraham Vallejo Mendoza, los 9 monstruos. Y desgraciadamente, el dolor crece en el mundo a cada rato, crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. Y la naturaleza del dolor es el dolor 2 veces. Y la función del martirio carnívora voraz es el dolor 2 veces. Y la función de la hierba purísima, el dolor 2 veces. Y el bien de ser, dolernos doblemente. Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la hermética. Jamás tanto cariño, doloroso. Jamás tan cerca arremetió lo lejos. Jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto. Jamás, señor ministro de Salud, fue la salud más mortal y la migraña extrajo tanta frente de la frente. Y el mueble tuvo en su cajón dolor, el corazón en su cajón dolor, la lagartija en su cajón dolor. Crece la desdicha, hermanos hombres, más pronto que la máquina, a 10 máquinas, y crece con la res de Rousseau, con nuestras barbas, que es el mal por razones que ignoramos, y es una inundación con propio líquido, con propio barro y propia nube sólida. Invierte el sufrimiento, posiciones, da función en que el humor acoso es vertical al pavimento, y el ojo es visto
y esta oreja oída, y esta oreja dándole campanadas a la hora del rayo, y 9 carcajadas a la hora del trigo, y 9 soles hembras a la hora del llanto, y 9 cánticos a la hora del hambre, y 9 truenos, y 9 látigos, menos un grito. El dolor nos agarra, hermanos hombres, por detrás, de perfil, y nos aloca en los cinemas, nos clava en los gramófonos, nos desclava en los lechos, cae perpendicularmente a nuestros boletos, a nuestras cartas, y es muy grave sufrir. Puede uno orar, pues resulta del dolor. Hay algunos que nacen, otros crecen, otros mueren, otros que nacen y no mueren, otros que sin haber nacido mueren, y otros que no nacen y mueren, son los más. Y también me resulta del sufrimiento. Estoy triste hasta la cabeza, más triste hasta el tobillo, de ver al pan crucificado, al nabo ensangrentado, llorando, a la cebolla, al cereal en general, harina, a la sal hecha polvo, al agua huyendo, al vino, ese ojo tan pálida, a la nieve, al sol tan ardio. Como hermanos humanos, no deciros que ya no puedo, y ya no puedo con tanto dolor, tanto minuto, tanta inversión, tanto lejos y tanta sed de sed. Señor Ministro de Salud, ¿qué hacer? Ah, desgraciadamente, hombres humanos, hay hermanos, muchísimo que hacer.